Ya. Bien. Yo les estaba preguntando si la fosfolipasa A2 la tengo yo normalmente en mi organismo o cuándo es que ella es producida. A ver quién me puede contestar. Ella es activada por un estímulo externo, doctora. Ahora sí me gustó más. Fíjense esta lámina, para que no se les olvide nunca, la vamos a revisar cuando estudiemos AINE y corticoides. ¿Qué tengo yo en todas mis células? Doble membrana lipídica. Esa doble membrana lipídica se forma por fosfolípidos. Aquí tiene que haber una agresión a esta membrana. ¿Quién me da un ejemplo de agresión química? Tengo la mano, quemé con ácido clorhídrico, va a haber inflamación ahí, claro. Física, calor, derramé calor en mi doble membrana lipídica. Puede ser biológica. La biológica generalmente son las toxinas de las bacterias que van a ser responsables de la inflamación en un shock séptico o en una sepsis o en una infección. Entonces estos fosfolípidos de membrana son degradados y ahí recién libera fosfolipasa 2. Algo importante, fíjense que esa fosfolipasa 2 que me va a dar ácido araquidónico va a activar dos vías de la inflamación. La vía de la ciclooxigenasa, que es la que más estudiamos, pero todas estas otras son la vía de los leucotrienos y de las lipoxinas. O sea que esta es la vía principal de la inflamación, la vía de la ciclooxigenasa, que si yo uso un AINE, un ibuprofeno, un paracetamol, bloqueo ciclooxigenasa y bloqueo la principal vía de la inflamación, que son la prostaglandina, la prostaciclina y el tromboxano. Fíjense que toda vez que hay inflamación, se libera tromboxano. Tromboxano va a agregar plaquetas y empieza todo un mecanismo de coagulación. ¿Por qué ahora en COVID usamos tanto corticoide cuando hay una fase inflamatoria severa? Porque la inflamación lleva principalmente a la formación de microtrombos. Y además de usar el glucocorticoide que me va a inhibir a esta fosfolipasa 2, ese es su mecanismo, me bloquea la vía principal de la inflamación y las vías alternas. Pero si solo uso un ibuprofeno, que lo usamos en fases iniciales, si hay dolor o elevación de temperatura, bloquea ciclooxigenasa, bloqueamos tromboxano, por eso usamos aspirineta 100 miligramos para que no haya tromboxano y no haya coagulación. Prostaglandinas y las prostaciclinas. Pero si yo bloqueo toda esta principal de la inflamación, ese ácido araquidónico, ¿hacia dónde aumenta su producción? ¿Qué me quedó libre si yo bloqueé la vía principal? Deriva las Vienen lipoxigenas. los leucotrienos, doctora. Lipoxigenasa y ahí tenemos leucotrienos de la línea 4. Y adivinen quiénes son los implicados en procesos asmáticos y alérgicos, leucotrienos de la línea 4. A ese paciente asmático le das un ibuprofeno, le das un diclofenaco, bloqueas esta vía y alimentas la vía alterna. ¿Por qué se dice a los asmáticos no le dé aspirina? No son alérgicos a la aspirina, no es por alergia, es porque al bloquear la vía principal te queda la vía alterna y alimenta formación de leucotrieno. ¿Y nosotros qué habíamos dicho recién cuando estábamos hablando del salbutamol y sus otros efectos, además de broncodilatador? Habíamos dicho que probablemente inhibe a la fosfolipasa 2 para disminuir esa inflamación y también la descarga de leucotrienos. Por eso que los profilaxis en asma, estamos hablando de un Montelukast, son bloqueadores selectivos de los receptores cis de los leucotrienos. ¿Ok? O sea que estos vienen a ser efectos también del salbutamol, pero en muy baja escala. ¿Quién se lleva la flor? La broncodilatación. Para cualquier tipo de broncoespasmo, sí. A diferencia de los antimuscarínicos, que eso los usábamos de preferencia en la época. ¿Quedó clara la explicación hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Por vía inhalatoria, la broncodilatación, en 15 minutos ya estamos con una buena bronca.
Con el aerosol a veces estamos en 3 a 5 minutos ya con un buen efecto. En vía oral demora un poquito más tiempo en broncodilatar, pero también va a durar muchas más horas. Ya acá la acción es rápida, todo fármaco que actúa rápido se va rápido. Efectos adversos, efecto beta 1. A nivel cardiovascular, el beta 1 taquicardia, el beta 2 hipotensión. Puede haber un temblor fino que uno lo asocia un poquito a un paciente ansioso, sí. Ansiedad por el efecto beta 1 principalmente. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, esto les quedó clarísimo. No se les olvide nunca, esa fosfolipasa 2 es la enzima que dispara las vías de inflamación principal y alterna. Vía principal por ciclooxigenasa, la vía alterna lipoxina. Tengo una pregunta, ¿qué fármacos inhibirían la vía de la lipoxigenasa selectivamente? No tenemos un fármaco que inhiba toda la vía de la lipoxigenasa, solo tenemos hasta hoy en día, a ver si puedo marcar acá, de la línea 4, que estos son los más implicados en procesos alérgicos, los leucotrienos de el Montelukast. Algunos fármacos como antihistamínicos, solo uno en realidad, como el ketotifeno, ese fue uno de los más antiguos profilácticos del asma, probablemente disminuye la degranulación del mastocito, más su periodo de latencia es muy largo, de 4 a 8 semanas para recién actuar y no va a ser efectivo en el 100% de los pacientes. Después, Montelukast es lo que más usamos, pero es solo la línea 4 de los leucotrienos, no te tocan las otras lipoxigenasas. Y el único que inhibe las dos vías es el glucocorticoide, pero la pregunta es si es de la inflamación, no tenemos ninguno, solo tenemos de la vía principal, que son los AINES, ellos bloquean toda esa vía, y de la otra vía no tenemos un fármaco que bloquee selectivamente. Incluso ni siquiera su producción la bloqueamos, lo que nosotros bloqueamos es una vez se libera el leucotrieno, le usamos su receptor para no dejarle actuar. ¿Quedó mejor, Gerson? Está calladito, Gerson, está todo por escrito hoy, muy bien, ya. Vamos a seguir avanzando porque la profe habla mucho y después no avanzamos con ustedes. Vamos. Fenoterol. El fenoterol es un poquito más potente en el sentido, la palabra potencia a mí no me gusta en farmacología porque la efectividad es la misma, pero el término potencia se refiere a que con menos dosis voy a lograr el mismo efecto terapéutico. Ese es el término potencia, ¿no? Alguna vez dimos el ejemplo de los diuréticos. La diuresis va a ser la misma, más un fármaco con más concentración y otro con menos. Fenoterol, este es más taquicardizante. Lo tenemos en solución para inhalación al 0,5%, los comprimidos y estas son las inhaletas. Viene la cápsula con el contenido sólido en su interior, se coloca en el dispositivo y hace una absorción el paciente, una inhalación, ¿no? Fenoterol en nuestro medio muy utilizado para inhibir contracciones uterinas, pero siempre en las últimas semanas, normalmente lo que se hace con la paciente embarazada es bloquear las contracciones, disminuirla hasta producir una maduración pulmonar. El surfactante pulmonar del feto es muy estimulado por el uso de glucocorticoide. Betametasona es el fármaco de elección. Generalmente hacemos 12 miligramos, que lo podemos hacer los 12 miligramos juntos o 4 miligramos por día por 3 días. Eso favorece la formación del surfactante pulmonar y probablemente en prematuritos eso mejore la condición respiratoria y tengan menos probabilidad de necesitar oxígeno o ir a una intubación. Efectos adversos, ya los hemos comentado. ¿Por qué acá dice hiperglicemia e hipoglicemia? Transitoria, no es de largo tiro. ¿Por qué dice hipo y por qué dice hiper? Porque a nivel hepático produce glucogenólisis y que produciría una reacción en el páncreas aumentando la liberación de insulina. ¿Pero por qué hiper en algunos y hipo en el otro? Tu respuesta Variabilidad está bien. genética. No, depende del estado de tu páncreas.
Depende de tu metabolismo, si está acostumbrado a hacer mucha glucosa o como es mucha insulina o poca o si la insulina es resistente, ¿no? En un páncreas que no es hiperfuncionante, que tu consumo de carbohidratos son carbohidratos complejos y no los refinados. ¿Qué diferencia hay entre carbohidrato complejo y refinado? Eso es importante. El carbohidrato refinado, esa es la torta de chocolate con malos azúcares, te hacen un pico de glucosa alto. En cambio, un carbohidrato complejo, papa, arroz, camote, yuca, solo, sin combinar, plátano, él va alargando a la sangre una cantidad de glucosa que no hace un pico, sino más sostenida. Entonces, al no hacer el pico, el páncreas no hace el pico de insulina tampoco. O sea que de eso va a depender. Si mi páncreas está acostumbrado a hacer mucha insulina, porque mi comida no es de buenos carbohidratos, sino de carbohidratos simples o refinados, en ese paciente me va a hacer mi pico de hiperglicemia y de acuerdo a su estadio va a haber o no hipoglicemia. Pero si yo no estoy acostumbrado a ese tipo de comida, sube mi glucosa en sangre, el páncreas va a reaccionar muy bien y probablemente me haga una hipoglicemia. O sea que esto va a depender del estado inicial del funcionamiento de la páncreas del paciente y del estado de su insulina, si es una insulina linda o es una insulina resistente. Bien, en el recién nacido, porque esto estamos administrando al recién nacido, sí le va a hacer un poco de taquicardia, puede hacer un poco de acidosis, más que todo en uso sostenido y cuando se ha hecho endovenoso varios días a la madre. Y la hipocalcemia, esta es muy característica, ¿no? En el recién nacido. A nivel central ya hemos visto que es un estimulante cardiovascular, ya hemos revisado, y dosis muy alta, que probablemente son las que están inhibiendo las contracciones uterinas para detener un parto. Esta disminución del peristaltismo puede provocar en el recién nacido hipomotilidad intestinal y hacer un hilio paralítico, está dentro de lo posible, y puede aumentar las transaminasas séricas, o sea que son efectos adversos a los que yo sé que me debo enfrentar frente a un uso de fenoterol en dosis alta. Además de fenoterol, en el embarazo usamos la ritodrina, que ahorita la vamos a revisar un poquito. Bien, luego formoterol y salmeterol, yo les dije que tenían qué característica importante. ¿En qué se diferenciaban de un salbutamol? Formoterol, salmeterol, bamboterol, los tres que los dejé separaditos abajo. Presenta una duración prolongada, doctora. Inicio de acción más lento y duración más prolongada. Exactamente, periodo de latencia más largo. Periodo de latencia es desde que yo doy el fármaco hasta que él empieza a actuar. Estos tienen una duración de su efecto prolongado, pero no tienen un inicio de acción rápida, no se olvide. Para profilaxis de la crisis, cuando yo sé que va a venir la crisis, siempre viene en invierno, y Volcosur, y seguro 3 de la mañana, estamos con el niño con su crisis asmática, ahí lo vamos a usar antes de acostarse, ¿no? O previo a un ejercicio físico, tiene que hacer la piscina en el colegio, porque si no, no va a probar educación física y resulta que entra a la piscina y empieza el cloro, le molesta y hace su broncoespasmo, ¿no? Tengo de esos varios pacientes. El procaterol lo tenemos en vía oral. Es mucho más caro que un salbutamol, es más nuevo, pero su acción es más prolongada. Fácilmente nos dura hasta 12 horas vía oral, por lo tanto sigue siendo taquicardizante. Hay otro, fíjense los nombres, clenbuterol, pueden buscar, hay muchísimos más. Yo les decía a sus compañeros del otro grupo, la clasificación puede ser inmensa, yo les estoy dando los que usamos. Pero siempre que hay fármacos nuevos, viene el visitador médico o la visitadora médica y les llena, no, esto es de última generación y como usted es médico de última generación, los va a empezar a usar. ¿Qué es lo que yo debo mirar siempre que hay un fármaco nuevo? Yo debo buscar estudios que comparen con el más antiguo, con el que usamos. Y la pregunta es, ¿y qué ventaja tiene? Generalmente ya van a ver ustedes que las diferencias son netamente farmacocinéticas y no de efectividad. Entonces, ¿valdrá la pena usar el más nuevo que es mucho más caro? Habrá que revisar. Siempre les digo yo a mis alumnos, ¿cuál es el mejor fármaco? El que tu paciente puede comprar. No le alcanza un aerosol, sus crisis son esporádicas, en vía oral te sirve. Claro,
Salbutamol vale nada. Procaterol va a valer 10 veces más. ¿Cuál va a ser el mejor paciente, el mejor fármaco para tu paciente? ¿El que lo puede pagar? No necesariamente lo más nuevo ofrece grandes ventajas. Toda vez que vengan a ofrecer un fármaco nuevo, revisen literatura y pregunten, ¿qué ventaja tiene sobre este? Ah, salbutamol, acción rápida, ok. Entonces, si sacan uno de acción rápida, habrá que ver qué diferencias tengo con un salbutamol. Ah, este es de acción más retardada. ¿Qué diferencia tengo con lo que ya existen? ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre es muy importante para ser crítico. Las diferencias entre los fármacos más antiguos generalmente son netamente farmacocinéticas y no en efectividad. ¿Y en medicina qué busco yo? Efectividad. Lo que nos interesa es la efectividad. Lo más nuevo, le cambian un poco la molécula al más antiguo y lo patentan. Entonces, como tienen derecho de patente, el costo es más alto y ya el más antiguo va perdiendo su comercio. Acuérdense siempre, a la industria de fármacos, ¿qué le interesa? ¿Pacientes crónicos o curar tus pacientes? ¿Qué le interesa a la industria de fármacos? Pacientes crónicos. Ok, entonces van a ofertarte cada vez y te van a decir última generación. Revise, ¿qué ventaja? ¿Qué ventaja? Acá las diferencias que me pueden traer 10 fármacos más si quieren o 20, van a revisar la literatura. Nuevos agonistas beta 2 mayor a beta 1. Revisen uno por uno. Su diferencia farmacocinética, que dure más tiempo, periodo de latencia más largo, más nada. Las inhaletas sí fueron una excelente alternativa por una administración probablemente menos complicada que hacer un aerosol. Clenbuterol sí lo tenemos, similar al salbutamol y muy similar en todo, o sea que no nos ofrece una Doctora, extrema. disculpe una pregunta. Sí, ¿El señor. clenbuterol puede hacer interacción con un anestésico local? Con un anestésico local. El anestésico local, fíjate que va a tener pocas interacciones. ¿En qué sentido? En que no va a llegar en elevada concentración a circulación sistémica. A, a ver, un anestésico local generalmente va a bloquear la conducción del sodio para que no haya el impulso eléctrico, una lidocaína, por ejemplo. Vos colocas la lidocaína y en el lugar se va a biotransformar. El dentista la va a usar con adrenalina para hacer vasoconstricción y que dure más. Pero si la misma lidocaína la vas a colocar endovenosa, deja de ser anestésico local la lidocaína y pasa a ser un antiarrítmico de clase 1B, porque va a bloquear la formación de impulsos nuevos, impulsos eléctricos, principalmente cuando hay focos ectópicos. Para ese tipo de arritmia es, no eh, para focos ectópicos principalmente. Entonces, fíjate que un anestésico local generalmente va a tener semividas muy cortas y casi que se va a biotransformar en el lugar. Eh, si por algún motivo pasó a circulación sistémica y tienes un efecto cardíaco y clenbuterol es agonista beta 1, ahí vas a tener interacción con todo fármaco que también aumente frecuencia cardíaca o que esté beta bloqueado, que esté bloqueado el receptor beta para hacer bradicardia o baja frecuencia y este te lo suba. O sea que tus interacciones más la tienes que ver en qué no puedo yo producir en este paciente. Clenbuterol va a ser taquicardia, clenbuterol va a ser hipotensión y a partir de ahí vas a ir cruzando la interacción que puede haber. Pero una interacción de tipo química, donde va a ir a actuar en el mismo lugar que el otro fármaco, no la hay. Son solo interacciones de tipo farmacológica. ¿Quedó mejor? Sí, muchas gracias, doctora. Ya. Bueno, vamos siguiendo. Ritodrina, muy usada. Ritodrina es el agonista beta 2 de preferencia en nuestro medio como relajante de contracciones uterinas. ¿Ya? Siempre les cuento esta historia para que nunca se les olvide. Haciendo yo un turno en una institución, me llaman y me dicen, doctora, Ritodrina necesitamos para esta paciente. Era bien de madrugada y le digo, doctor, no hay, pero hay salbutamol. No, dice, eso es para el asma. ¿Podía usar salbutamol o no? Sí, perfectamente podían usar salbutamol. Mecanismo de acción es igual. En nuestro medio, salbutamol es para el asma y ritodrina es para las contracciones uterinas. ¿Pudiera usarse indistintamente? Sí, pero ya tenemos la idea mental de cuál va. No es que tenga más preferencia por vía respiratoria o por receptores beta 2 del útero, no.
No hay esa selectividad, que yo lo tome y vaya solo al útero, que yo lo tome y vaya solo a bronquio. No la hay de momento. Sería indistinto usarla. Solo que acá los nombres ya te están diciendo para qué lo vas a utilizar. Simplemente por un... Eso cuando aprendemos de memoria las cosas y no sabemos bien sus mecanismos de acción. ¿Ya? Ritodrina entonces bien usada, comprimiditos de 10 y ampollas de 10 también. Efecto adverso ya toditos los hemos mencionado y hemos explicado por qué aquí se escapó uno. Si hay vasodilatación, va a tener tendencia un poquito a hacer mayor diuresis y si hay más diuresis se pierde sodio y esa hipotensión va a comprometer a nivel renal y se va a eliminar renina, angiotensina, aldosterona. Aldosterona en túbulo colector retiene sodio, elimina potasio, ¿no? Entonces va a haber más retención de sodio, va a haber más retención de agua y va a disminuir la excreción de sodio. De calcio muy poco porque el calcio principalmente su reabsorción es dependiente para tu hormona y no de la cascada renina. ¿Ya? Entonces va a haber un poco de retención de líquido. Pero eso más que todo si lo hemos usado por varios días, si lo hemos usado en dosis alta. Cardiopatía, ya sabemos por qué, es un agonista beta 2 y la diabetes en el gestante, esa es fundamental. En estas pacientes la tendencia es a hacer hiperglicemia. Toda vez que hay hiperglicemia en gestante, siempre o tendencia controlar y usar siempre insulina, nunca los antidiabéticos orales. Bueno, preguntas hasta ahí. Doctora, Esos disculpe. son los A mayor a beta 1. No, Disculpado, disculpe, Gerson. en el salbutamol tiene un efecto beta 2 mayor a beta 1, mientras en la ritodrina solamente agonista beta 2, doctora, como dice en la No, diapositiva. no. Beta 2 mayor a beta 1. No hay ninguno que sea solo beta 2. Ahí dice agonista beta 2, tiene razón, mayor a beta 1. Ahorita lo vamos a corregir. Beta 2 mayor a beta 1, ¿no? Acá el efecto beta 1 es importante. Ya. Muy bien, Gerson. Todos son beta 2 mayor a beta 1. No tenemos uno que sea solo beta 2. Fuera ideal. En los dos casos fuera ideal, tanto para el asma como para la frecuencia de contracciones intrauterinas. ¿Alguna pregunta más? Bien. Agonistas adrenérgicos de acción mixta. Acuérdense nuestra clasificación, estos ya son los últimos. Cuando yo digo acción mixta y son adrenérgicos, estoy hablando de alfa y estoy hablando de beta. O sea que estos fármacos van a tener los efectos alfa y los efectos beta. Pero ¿cómo va a funcionar eso? En los órganos que tienen más tono alfa le va a aumentar el alfa y en los que tiene beta le va a aumentar el beta. O sea que a nivel de presión arterial y a nivel de corazón, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Vamos. Hable muy rápido. Vamos de nuevo. Acción mixta. Hasta ahorita hemos estudiado agonistas alfa o agonistas beta y punto. O las vasoactivas que son especiales según la dosis o según cuáles de ellas. Pero acá me dice acción mixta. Al mismo tiempo actúa en alfa y en beta. En alfa predomina en vaso. Voy a tener una vasoconstricción, elevan presión arterial y son vasoconstrictores, o sea que los sigo usando como descongestivos nasales. Y el efecto beta predominante va a ser beta 1 cardíaco. O sea que yo voy a aumentar 4 propiedades de corazón y voy a aumentar presión arterial. Efedrina y pseudoefedrina siguen utilizándose en las fórmulas antigripales. Lo van a mirar cuando vayan a hacer su recopilación de composición de los antigripales. La efedrina es uno de los más antiguos y la efedrina, pues, por efectos alfa y beta, también tiene otros efectitos adicionales que son estimulantes del sistema nervioso central y se utilizan bastante para disminuir el cansancio, la fatiga, para favorecer la concentración, en ampollas para elevar presión arterial cuando también hay bradicardia. Esa es otra de sus indicaciones. Y la pseudoefedrina, esta la tenemos principalmente en composiciones antigripales. Van a hacer la vasoconstricción, la descongestión, pero a diferencia de los agonistas alfa puros, estos van a aumentar frecuencia cardíaca. Esa es la gran diferencia. Pero
estos de acción mixta son de acción directa. Actúan en alta y punto. Los más complicados de estos fármacos son los de acción indirecta. No van a actuar directamente en el receptor. Generalmente inhiben la recaptación de la amina endógena o evitan su biotransformación o favorecen su liberación. No me van a ocupar receptor alfa ni beta. Lo que van a hacer es aumentar la concentración de las aminas vasoactivas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, y esas son las llamadas anfetaminas, ¿ya? O sea que las anfetaminas son agonistas adrenérgicos de acción mixta, de acción indirecta, porque no van a ocupar directamente el receptor. Su mecanismo es aumentar, que haya mayor neurotransmisor en el lugar, pero no actúan sobre su receptor. Muy mal utilizadas muchas veces de autoadministración, porque hay endocrinos que sí las utilizan muy bien, como anorexígena, porque un paciente muy obeso, para estimular un poquito su baja de peso, le hacemos un bloqueo del centro del hambre, ¿no? Y eso es lo que hacen estos fármacos, lamentablemente, por eso es que son tan mal usados hoy en día. Estos fármacos pasan a ser fármacos anorexígenos muy efectivos. Es la pastilla mágica, yo me la tomo y me va a bloquear el centro del apetito de una forma. Puedo tener enfrente el plato que más me guste, con mi torta de chocolate favorita, con mi comida favorita, no haber comido muchas horas y no lo voy a comer porque no tengo apetito. Entonces son pastillas mágicas. ¿A qué precio? Si yo estoy aumentando noradrenalina, el sistema nervioso central y dopamina, ¿qué se les ocurre? Díganme todos los efectos adversos que yo puedo encontrar o desarrollar si voy a usar estas anfetaminas como anorexígena. A ver. Aumento de la A frecuencia ver, cardíaca, aumento de la insomnio. presión arterial, doctora. Aumento de la frecuencia cardíaca hasta hacer taquicardia, porque cada vez me va a durar menos el efecto y yo tiendo a volver a administrar. Y me miro al espejo y me veo encima gordita, entonces quiero que no perder esa costumbre de no comer. Ya, taquicardia, ¿qué más? Taquiarritmia, presión arterial elevada. ¿Y qué pasa con mi atención? ¿Qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa en el sistema nervioso? Va a tener insomnio. Va a tener eso. Insomnio. ¿Y su energía? Si tengo buena adrenalina, cocaína hace eso también. Hiperactivo. Va a estar hiperactivo, doctora. Sí, hiperactivo, Hiperactividad. mi dopamina se eleva. La creatividad hermosa, estoy conectada con el mundo, te dice el paciente. ¿Y qué va a pasar si sostienes ese ritmo varios días que no has dormido mínimo? No, dice, ni duermo y tengo una energía fantástica y estoy muy bien. Empieza el temblor, empieza la taquicardia y ya empieza a tener problemas del sistema nervioso. Convulsiones. Puede haber con una sobredosis, con una estimulación violenta. Generalmente cuando el organismo ha estado expuesto a una estimulación permanente, llega un momento en que solito viene una depresión. Puede haber convulsiones, coma y muerte, claro. Y lamentablemente son de autoadministración. Si ustedes buscan proveedores, fácilmente los encuentran y te dicen en la plaza, en tal esquina, en tal lugar, y te venden las pastillas mágicas para bajar de peso. Lo que no te contaron del otro lado es a qué precio vamos a bajar de peso, con qué efectos adversos. Y después estos pacientes generalmente quedan adictos y con trastornos psiquiátricos importantes, ¿ya? Estas las vamos a mencionar un poco más, no voy a hacer gran hincapié porque no creo que ustedes vayan a medicarla. Sí, repito, los endocrinólogos, para intentar estimular al paciente con mucho sobrepeso hasta comer mejor y hasta empezar a introducirlo en el ejercicio físico, lo usan con bastante éxito. Fenfluramina, Fenpreporec, todo esto los consiguen acá sin ningún problema. No sé ni de cuánto vienen, por ahí tengo alguna, yo no los utilizo. Siempre digo yo, para bajar de peso, ¿qué necesita? Costúrate la mitad de la boca. Si te comías 2 platos de segundo, empecemos a comer uno solo. Y ejercicio físico, empecemos por una caminata, 60 minutos ideal, no necesitas salir corriendo, no necesitas ir al gimnasio, necesitas salir a caminar 60 minutos. Cerramos la mitad de la boca, mejoramos nuestros carbohidratos que no sean refinados y que sean complejos.
Y empezamos a caminar y vamos día a día intentando mejorar ese metabolismo de forma generalizada, ¿ya? Esto lo voy a bajar acá. Bueno, ¿qué tengo acá? La efedrina muy usada en las fórmulas principalmente antigripales, agonista alfa y también beta intensifica descarga de noradrenalina. Esto es un problema. Esto es un problema porque va a ser bastante estimulante, aumenta gasto cardíaco, aumenta presión arterial, aumenta resistencia al vaciado de la vejiga. Eso va a ser un problema en pacientes prostáticos. Principalmente se va a agudizar una disminución de la expulsión de orina. Son broncodilatadores, eso no va a ser un problema. Sí van a ser midriasis estos fármacos y son estimulantes del sistema nervioso central, fácilmente absorbido. Su duración de acción de la efedrina no es muy alto. ¿Y para qué se usan? Congestión nasal. Son pacientes que viven con rinitis alérgica, que viven usando sus descongestivos. ¿A qué precio? Al precio de tener todos estos efectos adversos. Siempre digo yo, importante es ir a la causa. Más que dar un descongestivo que lo puedes usar perfectamente por unos pocos días por un cuadro gripal, su uso crónico es un problema, su uso en hipertenso es un problema, su uso en arritmia, en el caso de la efedrina, es un problema. Ahí voy a preferir un agonista alfa puro, que no sea alfa y beta, ¿no? Esa es la gran diferencia. Efectos adversos ya los hemos revisado. Bien, las anfetaminas pues no pasan a ser aminas simpático-miméticas indirectas. ¿Por qué indirectas? Porque ellas lo que van a hacer, vamos a empezar con dopamina, ¿qué es lo que van a hacer? Aumentan la liberación de la dopamina. Y si ustedes recuerdan, la dopamina tenía varios efectos. Uno de ellos es que me hace sentir bien, me hace sentir placer, ¿no? Por ejemplo, en un coito hay liberación de dopamina, pero no solo ahí. Si te gusta hacer algo como salir a correr, liberas dopamina. Si te gusta hacer una actividad, sea cocinar, planchar, estudiar, la que tú quieras, liberas dopamina. Por eso es que cuando algo te gusta, puedes ser perfectamente bueno en algo si te gusta, porque vas liberando dopamina y eso te atrae a que vuelvas a hacer esa actividad. ¿Ya? Libera la dopamina y lamentablemente esa sensación de apetito la regula, por eso la mal utilizan por este efecto, básicamente anorexígeno. ¿Qué es lo que hace con la dopamina? Bloquea su recaptación. Por acá tengo, creo que una laminita. Aquí tenía un, ay, que me cuesta pasar la hoja, che. Ya, acá. Fíjense que esta es una neurona central, libera dopamina. ¿Qué es lo que va a hacer esta dopamina? Tiene varios mecanismos de acción, o las anfetaminas, perdón. La anfetamina es este color. Estas anfetaminas se meten dentro de las terminales y hace que se libere más dopamina, más de la usual. ¿Ok? Y cuando esta dopamina ya ocupó su receptor y tiende a volver a ser recaptada para volver a ser almacenada y liberar nuevamente, también se bloquea su recaptación, ¿ya? O sea que dos mecanismos tengo básicamente en la dopamina. Por un lado, vamos a borrar esto, ¿ya? Por un lado estamos, me cuesta con esta barra, bloqueando su recaptación y por otro lado se mete a la terminal y aumenta la liberación. O sea que no solo voy a trabajar con la dopamina ya existente, voy a estimular que haya mayor cantidad y esa mayor cantidad voy a evitar que se recapte. Ese es el gran problema. La noradrenalina inhibe su recaptación. También esa inhibición de recaptación, aquí falta una no recaptación. Esa inhibición de recaptación hace que esté durante más tiempo actuando y además inhibe no desbiotransformada por la monoaminoxidasa. Entonces va a quedar mucho más tiempo en la terminal sináptica y voy a tener todo el efecto de la noradrenalina potenciado. Y a la serotonina, que es el neurotransmisor de cierto grado de equilibrio, también inhibe la recaptación. El paciente está de buen ánimo. Y también está implicada la serotonina en disminuir el hambre,
¿ya? Esos son básicamente los efectos que van a producir la anfetamina sobre estos neurotransmisores. Si yo les pregunto, ¿el efecto es directo o indirecto y por qué? Vamos. Doctora, directo Directo, sería doctora, porque no porque estimula ningún tipo de receptor. ¿Directo por qué, Gerson? porque aumenta directamente su liberación de la dopamina de los neurotransmisores, indirecto porque inhibe su recaptación. Ya, fíjate que acción directa es que actúe sobre el mismo receptor del neurotransmisor y ellas no tocan los receptores. Ella estimula liberación e inhibe recaptación, por eso le llamamos de acción indirecta. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, muy bien, gracias. Ok. Ya. ¿Alguien había contestado? No le escuché, si repite de nuevo, además de Gerson. Bueno, creo que quedó claro. Vamos, entonces no se olviden, mecanismo de acción. ¿Y la cocaína qué hacía? Inhibía la recaptación de noradrenalina. Sí, señor. Ok. Bueno. Estos inhibidores del apetito estimulan entonces liberación de noradrenalina. No les voy a prestar mayor relevancia, sí aprenderán algunos nombres, mas son fármacos de mucha especialidad principalmente y de uso controlado si los debiéramos usar. Más que todo los estudiamos en todos sus efectos adversos por el mal uso de las anfetaminas, ¿ya? Sus acciones noradrenérgicas, dopaminérgicas, también serotoninérgicas. Además de todo ello, euforia, ¿no? Insomnio, pérdida de apetito, ya lo hemos comentado. No se biotransforman por monoaminoxidasa ni por la catecolortometiltransferasa. Entonces, enzima que liberan más noradrenalina, los fármacos no se biotransforman y va a hacer que tenga mayor semivida el efecto simulado de la noradrenalina, de la dopamina y de la serotonina. ¿Cuáles me interesan de acá que hoy en día se usa muchísimo y lo vamos a mencionar ahora? Metilfenidato. Todos estos son sus derivados, fenilpropanolamina, dietilpropión, fenfluramina, fentermina, el macindol, usan mucho, pero este metilfenidato es el que más me interesa ahora. ¿Por qué? Porque lo están usando por el efecto de la dopamina principalmente en niños con déficit de atención con hiperactividad. Yo atiendo bastante este grupo de pacientes. No me gusta usar metilfenidato porque les bloquea totalmente su personalidad, les deja como, no sé, raro. Se enfocan más y se concentran más, pero es un estudio que no va a ser de largo plazo. Los dejan más quietos en el aula, más es como que ellos pierden su comportamiento, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de atenderlos bajo el efecto del metilfenidato y sin. A los psiquiatras les encanta, a los padres les encanta porque el niño está como más quieto de forma automática. Lo que ellos hacen es bloquear la recaptura de catecolamina y evitan su degradación principalmente de la dopamina, ¿ya? Ese efecto farmacológico entonces aumenta la dopamina sináptica. Al aumentar esa dopamina, disminuye bastante ese déficit de atención. Más que todo, el metilfenidato está enfocado a esa recaptación de la dopamina, más tiene efectos adversos también en los chicos, más la van a revisar ahora, tienen menos de un minuto para terminar mi clase y van a echarle una miradita a este fármaco, muy utilizado actualmente. La profesora que tiene algún niño hiperactivo en la clase se da cuenta cuando no tomó la medicación. La mamá le agrada porque el niño está como más tranquilo y va a tener mejor atención, a las profesoras integradoras también. Sin embargo, va a actuar, voy a conseguir el objetivo solo cuando está bajo la acción del fármaco, a tal punto que metilfenidato ya viene de liberación prolongada para que tome uno solo por día y le dure las 24 horas. ¿Ya? Y este otro también lo van a revisar, la fentermina, es el que más se usa para bajar de peso.